Muy buenas noches a todos, qué bueno poder compartir este espacio. Como ya saben, como habrán leído en todos los lugares por donde fuimos publicando, hoy es el primer día de la novena y durante 3 martes vamos a tener el ciclo de charlas a partir y sobre la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que es la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad del Papa Francisco. Esto vamos a compartir durante 3 martes seguidos y ojalá que sea de mucho provecho para todos nosotros. Y para empezar como corresponde, nos ponemos en presencia de Dios y rezamos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un momento de silencio breve, pidiendo cada uno de nosotros que venga el Espíritu Santo, que se haga presente en nuestros corazones, para que podamos hablar palabras de Dios y escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Invocamos al Espíritu Santo en nuestro interior. Vení, Santo Espíritu de Dios, trae tu fuego, trae tu luz, hacete presente, que te podamos experimentar y te pedimos de corazón que podamos hablar palabras tuyas y tener oídos atentos a lo que hoy nos quieras regalar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Santa Teresita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me parecía que era bueno, no tenemos una imagen del Papa Francisco, pero qué mejor que traer otro Papa santo, San Juan Pablo II, para que nos acompañe en su imagen y ojalá también con su intercesión. Bueno, como bien saben, nos toca en este ciclo de charlas profundizar y zambullirnos en la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad, Gaudete et Exsultate. Es la exhortación apostólica, este documento pontificio, tiene su extensión, que lo vamos a abarcar o intentar. No es de los más extensos del Papa Francisco, que tiene otros que son realmente más extensos y sí, más largos. Este es de alguna manera una extensión intermedia. Bueno, esta exhortación tiene 5 capítulos, que simplemente los voy a enunciar ahora para que tengamos el orden en general y les voy a decir qué vamos a intentar ver hoy. El primer capítulo, que es sobre el llamado a la santidad, el segundo sobre 2 sutiles enemigos de la santidad, el tercero a la luz del Maestro, el cuarto algunas notas de la santidad actual y el quinto combate, vigilancia y discernimiento. La idea de hoy es poder compartir algo del primer capítulo y el segundo, si es que llegamos y el tiempo nos lo permite, así que vamos a intentar rescatar algo de ellos. Obviamente, por la extensión y por el tiempo que tenemos, vamos a ir tomando algunos puntos e intentar como ver qué nos enseña el Papa Francisco y sacarles un poco de jugo a estos puntos de estos capítulos, ¿sí? Así que a ver si algo más en cuanto a la estructura. Bueno, la idea sería hoy estos 2 capítulos, el próximo el tercero, que es el más extenso, y en el último encuentro el cuarto y el quinto. Muy bien, vamos a comenzar. Previo al primer capítulo hay 2 puntos. No, y antes de eso, si alguno no tiene el documento, esto es algo práctico e importante, buscan en Google la Vatican.va o directamente Documento de la Santidad Papa Francisco y ahí lo van a poder descargar en PDF o lo van a poder ver online sin ningún problema, que sería bueno para que lo vayan siguiendo. Como les decía, a manera de una brevísima introducción, el Papa Francisco, antes del capítulo primero, tiene 2 números. 2 números y el número 1, yo al leerlo decía, esto es casi inmejorable, comenzar así. Y de alguna manera tiene una síntesis y una fuerza este número que si lo escuchamos atentamente y abrimos el corazón a este primer número, este ciclo ya está, ya es fructífero. Se los comparto porque es muy importante. Dice así:
Ustedes saben que empieza así: alegraos y regocijaos. Ustedes saben que los nombres de los documentos de la iglesia siempre toman las primeras palabras, ¿no? Gaudete et exultate, traducido sería alégrense y regocíjense. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. Y dice así el Papa Francisco en este número: el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Ese es el número 1. 3 cosas de esto. Escuchen cómo el Papa, sin vueltas y sin disfrazarlo, dice esto: el Señor lo pide todo. El Señor lo pide todo. Y acá ya empezamos a meternos de lleno en la santidad. La santidad habla de esto. La santidad habla de un todo, de entregarnos entero a Dios. La santidad tiene muchísimo que ver de ser nosotros todo de Dios. Nosotros, en nuestra existencia, en nuestra vida, constantemente vamos descubriendo que no queremos ser dueños de nosotros mismos, en nuestras decisiones, pensamientos, voluntad, un montón de cosas. Y en el fondo yo quiero ser el dueño de mi vida y yo quiero ser mi todo. O sea, toda mi persona sea para mí. Y después voy dando un poco a los demás, hasta inclusive a Dios. El Papa Francisco arranca así, con los tapones de punta, podríamos decir: el Señor lo pide todo. De alguna manera, gente de Dios, nosotros, si queremos profundizar sobre la santidad, tenemos que ya como ubicarnos con esta frase, ¿no? El Evangelio no es lo más fácil que existe. El Evangelio no es lo más cómodo. Vivir el Evangelio y la santidad es exigente. De esta manera, porque Dios lo pide todo. Y ahora vamos a la segunda parte de esta frase. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Entonces Dios lo pide todo porque somos de Él. No porque es egoísta, egocéntrico o porque es como de alguna manera, ¿cómo decir?, malcriado. No, ustedes somos de Él. Él nos creó. Él nos conoce. Nos creó para Él. Entonces, esto es así. Él nos pide todo porque así fue su plan. Y hoy a nosotros que estamos heridos por el pecado original, por la concupiscencia que es esta tendencia al mal, nos cuesta. Pero en el fondo dice: yo te pido todo para darte la verdadera vida. Entonces nosotros sabemos que no es fácil, sabemos que es exigente, sabemos que el darlo todo lleva lo suyo, pero sabemos cuál es el premio, la verdadera vida, que no lo da nada más que Dios, que no lo da nada más que el desear y buscar la santidad. Dios lo pide todo, pero da la verdadera vida y la felicidad a la cual fuimos creados. Ustedes y yo tenemos un anhelo de felicidad enorme, es lo más grande de nuestro corazón. Solo se sacia, solo se cumple cuando uno le da todo a Dios, o sea, cuando uno es santo. Perfecto, avanzamos porque no podemos quedar toda la charla en el punto 1, aunque daría más. ¿Qué más? Bueno, alguna cosa más voy a decir. Nos quiere santos y no nos quiere mediocres, con una vida diluida. O sea, nosotros hemos sido bautizados, con eso nos sellaron con la santidad y sellaron de alguna manera con: este no puede ser mediocre, este no puede ser medio pelo, este no puede ser uno más del montón. Estamos llamados a hacer luz en el mundo, a destacar por nuestra bondad, por la vida de Dios en nosotros, ¿no? Así que la mediocridad no calza para un cristiano, la mediocridad no calza para un católico. Él nos quiere santos. Y como nos dice también este primer punto, desde el principio, Abraham, nuestro padre en la fe, caminé en mi presencia y sé perfecto. Bueno, alguna cosa también para contarles la intención y el objetivo del Papa Francisco en esta exhortación apostólica. Dice así: no va a ser un tratado de la santidad este documento, ni definiciones ni distinciones como así estrictamente hablando, sino va a ser mi humilde objetivo, dice él, sus palabras, es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad
procurando encarnarlo en el contexto actual con riesgos, desafíos y oportunidades. El objetivo del Papa Francisco es hacer resonar el llamado. Es como de repente avivar la llama. Esas brasas que quedaron, que todos tenemos de nuestro llamado a la santidad por el bautismo, avivarlas un poco y que resuene de vuelta este llamado. Por eso capaz al recorrer el documento, como él decía, no va a haber cosas propias de un tratado de santidad. Bueno, ¿cómo encontramos la santidad a través de tales medios, tales, ¿no? Capaz cosas muy específicas o tan específicas no vamos a encontrar, pero sí cosas hiperútiles y además concretas como él suele ser. Objetivo es hacer resonar una vez más el llamado, nuestro primer llamado. Muy bien, avanzamos. Y ahora vamos a compartir algo del punto 4. Que ya también nos va hablando, estos primeros puntos nos van hablando de cosas importantes del llamado a la santidad. Dice, el Papa Francisco cita al Papa Benedicto y dice: no tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. No sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado, y a muchos puede ser que también, esto de decir, estás llamado a ser santo y es como un yunque que me cae en brazos, una mochila llena de rocas y decir, wow, pará, yo, santo. No, eso es para otras personas, eso es para otra gente. Yo no puedo, mi espalda no da para la santidad, mi corazón tampoco, es chiquitito, miserable, pequeño, o sea, no puede ser. Y ahí es como el Papa en el número 4 apenas arranca y dice, no pretendas llevar solo lo que no podés soportar. Esto obviamente es un camino en comunidad, no solo en comunidad la comunidad parroquial. Tenemos santos que interceden con su ejemplo, personas que nos ayudan, ejemplos acá en lo cotidiano, tantas cosas, y en el fondo estamos con Dios, Dios está de nuestro lado. Entonces no podemos pretender llevar solo lo que no podemos soportar. Entonces eso que alivie nuestra alma, como decir, esta mochila no solo la tengo que llevar yo, pero, la tengo que llevar con otros, pero tengo que decidir por esto, ¿no? Así que en eso un pequeño alivio, pero también un pequeño empujón, porque son muchos los que nos acompañan para este gran llamado. Ahora vamos al número 8, que dice así: en la noche oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Esto también, nosotros, por un montón de cosas podríamos decir que estamos en una época oscura por la pandemia, por la cuarentena, por nuestras crisis económicas, políticas, sociales, de valores que tenemos en nuestro país, también en el mundo, por la ausencia de Dios en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo, realmente que es muy grande. Por eso van dando pasos la sociedad y nuestros gobernantes, los pasos que van dando, ¿no? Y eligiendo en contra de lo que Dios querría en muchas oportunidades. Acá es cuando tiene que resonar un poco más nuestro llamado. En las épocas más oscuras de la humanidad, no sé si esta será la más oscura, pero sabemos que tiene cierta oscuridad, han surgido los más grandes santos. Y nosotros, cuando leemos la historia, obviamente ahí no están generalmente los santos, salvo que sea una historia de alguien con una visión sobrenatural, alguien muy católico y muy de fe, pero realmente si vemos con profundidad la historia, está tocada y marcada por los santos. Piensen en Juan Pablo II, cuánto influyó en todo, puntualmente en que se derrumbe el muro de Berlín, ¿no? La caída del muro, pero tantas cosas, su lucha contra el comunismo, pero tantos santos que han cambiado la historia. Así que ojalá que este tiempo, más que hundirnos, sea tiempo de avivar el fuego y este llamado y recordarlo y traerlo. Este llamado, este sello que se nos dio en el bautismo, es decir, será tiempo de que hoy reluzca más, porque la historia nos necesita y obviamente nuestro país también. Seguimos adelante. En el número 12. Acá también algo muy propio que el Papa Francisco hace notar y muy propio de esta época. Dice así: dentro de las formas variadas quiero destacar que el genio femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad indispensables para reflejar la santidad de Dios
en este mundo. Precisamente, bueno, eso. Acá mujeres de Dios que están escuchando esta sencilla charla y compartir el documento del Papa, esto es importante. Vemos que la mujer hoy en día tiene un papel, tiene un papel importante, siempre lo tuvo, pero por algunas cosas particulares de nuestra época se está viendo más, está resonando más, algunas veces positivamente y otras muy negativamente. Necesitamos mujeres de Dios, necesitamos mujeres santas, necesitamos realmente mujeres que reflejen a Dios, porque si no, capaz lo hacen otras que no tienen a Dios en su vida. Así que necesitamos, es verdad que la mujer tenga el lugar que merece en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en todo, pero especialmente que destaque por su santidad, que esa sea, entre comillas, su rebeldía, que esa sea la luz que puedan dar. Y de verdad que las necesitamos. Y yo como sacerdote y como varón en ese sentido necesitamos corazones de mujeres, corazones femeninos llenos de Dios, para que también nos iluminen a los varones que tantas veces necesitamos de su luz, de su genio femenino santo, en este caso, como dice el Papa Francisco. Bien, seguimos adelante. El número 14. Dice, el título de este número es También para ti. Recién decíamos, pero ¿esto es para mí? Esto no es solamente para gente especial, no es para sacerdotes, no es para monjas solamente, o no es para sacerdotes, monjas de otra época o de otra altura. Dice así el Papa Francisco: todos están llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Y acá las preguntas que van a ir tocando nuestra propia vida. ¿Eres consagrada, consagrado? Sé santo viviendo tu entrega. ¿Estás casado? Que la mayoría de los que están escuchando probablemente estén casados. Sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hombres, de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Estos ejemplos nos pueden hacer pensar, sí, bueno, pero la santidad va por otro lado, la santidad es cosas grandiosas, milagros, sanaciones, oraciones de tantísimas horas, sí, es cierto, también. Y uno dice, esto es demasiado ordinario para que seas santo. No, nada escapa a la santidad. Pero pensemos un segundo y tomen su vida cotidiana, su día a día. Acá trabajador, familia, parroquia, su día a día vivido en extraordinaria caridad. Uno dice, no, es muy sencillo para ser santo. ¿Acaso es muy sencillo todos los días de tu vida tratar exquisitamente a tu mujer, a tu esposa, a tus hijos? ¿Acaso eso es algo simplemente ordinario, como de baja calidad? ¿Acaso es ordinario ser honesto en el trabajo, o ser Cristo en el trabajo, a pesar de la contra del mundo? ¿Acaso es ordinario tener autoridad y hacerlo como Cristo lo haría, sirviendo y dando la vida? Ya sea en tu empresa, ya sea en tu negocio, ya sea en la oficina, ya sea haciendo autoridad como padre, madre. ¿Acaso eso es de menos calidad? La santidad tiene todo, la santidad tiene que ver con los milagros, con las cosas extraordinarias, así más sobrenaturales, pero tiene que tener que ver con esto. Por acá tiene que ir nuestra santidad. ¿Qué sos? ¿Sos algo de esto? ¿Sos bautizado? ¿Te toca la santidad? Y acá está el desafío, creo que la Madre Teresa decía algo así, hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria o con un amor increíble. Y acá nos toca decir, mañana, ¿cómo voy a vivir mañana? ¿Qué tengo que esperar extraordinario para comenzar este camino, profundizarlo? Nada. Primero hay que convencernos de que somos llamados, de que tenemos que ser todos de Dios y que nos toca a todos. Es también para ti, diría el Papa Francisco, es también para mí, es también para vos. Es para todos.
Vamos al número 15. Bien, acá algo también, una nota importantísima que después la vamos a retomar, ¿sí? Dice así: no te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu en tu vida. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile: Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. Recién hablábamos, la santidad nos toca a todos. ¿Cuántas veces nos pasa esto de decir, dale, arranco mañana con la santidad? Hice algo bueno y después pequé, fui miserable, me faltó paciencia, y uno dice, esto es imposible. Claro, ahora recuerdo por qué esto no era para mí, porque soy pecador, porque soy miserable. Y acá el Papa Francisco dice, cuando sientas esto, santa paz, mirá al crucificado y decirle: soy un pobrecillo. O sea, te entrego, Señor. Vos podés hacer el milagro de hacerme un poco mejor mañana y un poco al día siguiente. Y acá es el grandísimo misterio de recordar que la santidad se entrecruza con nuestra miseria. La santidad se entrecruza con nuestra pequeñez. No porque, soy pobre, pecador, no hago nada y soy un santo. No. Sabemos que la santidad requiere y lleva una grandísima transformación interior. Pero nosotros muchas veces queremos ser santos y erradicar toda miseria de nuestro corazón, y eso es imposible. Toda debilidad, y eso no existe, solo la Virgen María y Jesús. Y acá es el gran misterio, un Dios que nos dice: puedes ser santo a pesar de tu pequeñez. Y entonces, por eso les lo digo ahora y después lo retomaremos. Esa es la clave. Más que erradicar nuestra pequeñez, nuestra pobreza, que es imposible del todo por lo menos, es poder aceptarla, poder levantarnos cada vez más rápido. Y así, aceptándola, levantarnos cada vez más rápido y entendiendo que la santidad es más del Espíritu Santo que está en nuestro interior, más que de nuestras propias fuerzas, ahí empieza a ser purificado nuestro interior, los pecados se van y los que no serán perdonados 1 y 1000 veces. Bien, importante que el desaliento no toque nuestro corazón, levantarnos rápido, mirar al crucificado y decirle: Señor, soy un pobrecillo, volvéme a levantar. Seguimos adelante. Acá otra cosa buenísima. El Papa Francisco cita al cardenal Bantuán, un cardenal de la Iglesia Católica fallecido hace pocos años, que estuvo 13 años preso. 13 años preso. Y dice así el Papa Francisco: cuando el cardenal Bantuán estaba en la cárcel, renunció a desgastarse esperando su liberación. Su opción fue vivir el momento presente colmándolo de amor. Y el modo como se concretaba esto era: aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Lo que recién dijimos. Otra clave de la santidad es vivir en el presente. Dios habla en el presente. Nosotros tenemos constantemente la tentación y la tendencia de, yo voy a ser un santo cuando se termine la pandemia, la voy a romper, un santazo, ahí no me para nadie, porque ahora como sacerdote no tengo muchas cosas, no tengo tanto para hacer, o todo lo virtual no es lo mismo que lo presencial, entonces cuando termine la pandemia cuando vaya a tal lugar, cuando tenga tantos años, ¿cuántas veces nos pasa esta tentación? Cuando cambie de trabajo, cuando venga esto, cuando mi familia aquello, cuando consiga este objetivo que quiero, cuando pueda rezar así, cuando pueda tener tales virtudes. Dios habla en el presente. Entonces, yo constantemente tengo que espantar esta tentación de mañana, de pasado, posponelo, pensar mucho en el futuro, sino que tengo que vivir en el hoy. Y me acuerdo un santo, Carlos de Foucault, que decía: vivir santamente hoy como si fuera a morir mañana.
así, vivir santamente hoy como si fuera a morir mañana. Si nosotros supiéramos, imagínense, ¿no?, que mañana es nuestro último día, hoy viviríamos a fondo. Bueno, ojalá que este llamado a la santidad nos haga recordar eso, hoy, no mañana, no lo pospongas. Y no solo no lo pospongas, no te vayas con tu corazón al futuro, porque hoy habla Dios. Bien, en el número 19 y 20, dice el subtítulo, digamos, tu misión en Cristo. Dice el Papa Francisco, para un cristiano no es posible, escuchemos bien, para un cristiano no es posible pensar la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces puede ocurrir esto, decir, ¿cuál es mi misión en la tierra? Mi misión en la tierra es, ser médico, ser sacerdote, ser madre y padre de familia, tener una familia, genial, ser esto, destacar en aquello, buenísimo, puede ser, sin duda. Pero ¿cuántas veces no tenemos o no somos conscientes de que la primera misión debería ser como misión, santidad? Y después, después sacerdote, después esto y lo otro. Esa es nuestra primera misión. No se puede concebir, no podemos concebir nuestra misión cristiana sin el llamado a la santidad. Es como, si no está el llamado a la santidad, todo lo demás es como, se desdibuja totalmente. No se entiende. Porque en el fondo, el llamado a la santidad es lo que me permite vivir cada detalle orientado a Cristo, por Él, con Él, siendo todo de Él y poniéndome en sus manos. Si no, constantemente voy a querer ser yo el dueño de mi proyecto y de mis opciones y de lo que pase o no pase. Sigue el Papa Francisco. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Seguimos un poquito más. Esta misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende en Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor, de manera única y personal, morir y resucitar constantemente con Él. Acá el Papa, ya en los primeros números, deja las cosas en claro. Acá no se vende humo, acá no se vende algo romántico, sino que acá se dice el llamado como es. El llamado a ser santos tiene que ver con ser todos, Dios que lo pide todo. Porque para eso fuimos creados. Nuestro corazón vibra, late, anhela eso, ser todo de Dios. Todo lo otro es cotillón, es accidental al lado de eso. Pero por otro lado, el Papa nos dice, esta misión de santidad tiene que ver con la unión con Cristo y morir o resucitar con Él. Entonces, acá es cuando tenemos que asumir, recordar que el misterio de la cruz y la resurrección tiene que estar en todo. Eso también es la santidad. Esto es la santidad. Esto es lo que me permite vivir lo bueno plenamente y lo malo también. Morir y resucitar con Cristo. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros morir a tal estructura, morir a tal deseo que no era de Dios, morir a tal defecto que claramente me alejaba, morir a tal pecado? ¿Cuántas veces tengo que morir a algo que amo y que quiero de manera desordenada, de manera posesiva? Morir y resucitar con Cristo. Esto es la santidad. No es todo bueno, todo lindo. No. Acá nos identificamos con nuestro Dios, que dio la vida, que murió y resucitó por nosotros. ¿Y qué? ¿Acaso vamos a tomar otro camino? ¿Acaso vamos a...? No, yo solo resucito. El sufrimiento y eso a mí no me va mucho. Entonces, no. Nosotros abrazamos todo. Pero en el fondo, este camino de santidad, que no es nada más y nada menos que morir y resucitar con Cristo, unirnos al misterio de la cruz, es lo que después va a hacer que viva plenamente también los momentos más oscuros de mi vida o más difíciles. Si yo no vivo en santidad, la cruz nunca lo voy a entender, la prueba no la voy a entender, los momentos difíciles no los voy a entender.
Así que es comprensible que el que no busca la santidad patalee, se enoje y pegue gritos al cielo porque no, en el fondo se le está yendo, o sea, no va a tener esta mirada profunda de todo, hasta inclusive de las cosas más difíciles, de los dolores más profundos. Muy bien, no se puede concebir para un cristiano una misión sin santidad. Nuestra primera misión es santidad, es la santidad. Y nuestra misión en realidad es todo lo otro vivido en santidad, santamente abrazado. Bien, seguimos adelante. Bien, algo también interesante. Dice el subtítulo del número 25. Vamos saltando algunos números para que el tiempo nos dé. Dice la actividad que santifica. La actividad propia que santifica, que esto va a tener que ver con ¿qué sos vos? Vos trabajás. Sos padre de familia. Bien, tenés tal autoridad, sos un sacerdote normal. O sea, bien, tu actividad santifica. Y especialmente creo que 2 puntos de esto quisiera resaltar. Por un lado, el Papa lo que nos quiere hacer recordar y remarca en este caso es, lo voy a leer, así después lo dialogamos un poquito. Sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior. Se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que es misión. Entonces nosotros a veces lo que nos puede pasar es, no, lo cotidiano, lo normal de mi vida, eso es como una distracción. Entonces yo tengo que trabajar ¿para qué? Tengo que traer la comida a casa, tengo que mantener a mi familia, tengo que mantenerme yo, eso es importante para lo básico, pero la santidad pasa por otro lado. Y él también dice la tentación que tenemos solo de vivir como la santidad en cosas puntualmente religiosas. Entonces, ya sea en la misa del domingo, los momentos de oración, y todo lo otro vivirlo como, uy, qué fiaca, o sea, yo quiero ser santo y tengo que ir acá. Y lo que dice el Papa es esto, o sea, no podemos vivir eso como distracción, nuestra vida cotidiana, porque, o sea, lo cotidiano, lo ordinario, nos lleva 8 horas, 9 horas por día, ¿cuántas cosas? Hasta inclusive, no sé, los viajes, las cosas más, los detalles de nuestra vida nos llevan mucho tiempo. Si nosotros lo circunscribimos a momentos simplemente de oración y estrictamente religiosos, porque todo puede ser religioso en nuestra vida, en el fondo uno vive como con peso todo lo otro. Lo que quiere decir el Papa es que todo es misión. Todo es esta misión, la vida es misión de santidad. Entonces, si yo tengo momentos intensos, como tiene que ser, él ya lo dijo, unidos a Cristo en oración, siendo un varón, una mujer orante, íntima de Jesús, íntima de Dios, tiene que ser para que después todo sea iluminado y todo sea aprovechado para la santidad. Nada es distracción, salvo el pecado me distrae, o salvo lo que Dios no quiera que yo haga. Pero después lo que me toca como obligación, como opción de vida que ya he hecho, eso es todo propicio para la santidad. Tu actividad te santifica. ¿Qué actividad tenés a cotidiano? Estás llamado a ser santo. Esa actividad está llamada a ser santa, a ser santificada. Bien. Y acá una cosa. También decía, con esto de vivir como distracciones, lo propio de nuestra vida, nuestros deberes, podría decirse, dice así el Papa: los mismos recursos de distracción que invaden la vida actual nos llevan también a absolutizar el tiempo libre, en el cual podemos utilizar sin límites esos dispositivos que nos brindan entretenimiento o placeres efímeros. Hoy, con la cantidad de distracciones que tenemos, especialmente como digitales, de pantalla, tecnológicas, es como que muchas veces, eso, decía el Papa, tenemos la tentación de absolutizar el tiempo libre. ¿Cuántas veces nos pasa que vivimos nuestra tarea cotidiana diciendo, uy, ¿cuándo llega el fin del día? ¿Cuándo llega el fin de semana? ¿Cuándo llegan las vacaciones? O sea, el tiempo libre es mi plenitud.
En el fondo. Y eso ya lo que nos está hablando es que lo que me toca hacer en lo cotidiano no lo estoy viendo a la manera de Dios o tan santamente. Porque en el fondo, o sea, eso yo debería volver de mi actividad cotidiana diciendo qué plenitud, o sea, qué tremendo lo que acabo de vivir, qué presente estuvo Dios en mis conversaciones, en mi trabajo, a veces explícita o implícitamente. En mi alegría, o sea, qué plenitud. Y volver al tiempo libre, sí, y volver y aprovecharlo, lo que nos toque, pero de una manera armónica, ¿no? Porque si no a veces nos pasa esto, nos agotamos durante el día en nuestra actividad, pero no un agotamiento físico, sino interior, porque no lo vivimos en Dios, porque no lo vivimos como Dios querría, porque nos invadió el estrés, nos invadió la preocupación, la falta, la desesperación, la desesperanza. Bueno, y entonces después no me queda otra que desconectar de mala manera. Tu actividad te santifica. No solamente los momentos de oración, que son los pulmones, son el corazón, sino todo lo otro. Tenemos que aprovecharlo y ser creativos y mirarlo con los anteojos de Dios. Decir, mañana ¿qué tengo? ¿En qué me ocupo día a día? Bien, será capitalizado para la santidad. Bien, y ahora vamos terminando los últimos números del primer capítulo. A veces, este subtítulo dice así, más vivos y más humanos. A veces, leo al Papa y después lo comentamos brevemente. Dice el Papa en el número 32, no tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas de vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Nosotros muchas veces tenemos esta idea de la santidad como... la santidad puede ser como aburrida, como algo estático, como algo medio acartonado, porque muchas veces tenemos los santos medio inmovilizados en fotos o en esculturas, o vemos la vida es como todo así, y tenemos este pensamiento, esta tentación de decir, yo estoy llamado a ser santo, entonces estoy llamado a tener, menos vida, menos fuerza, a ser menos alegre, más tranquilo, o sea, más ubicado, más estructurado, ¿no? Y sentimos como que la santidad, o inclusive Dios, nos quita cosas. Es como, si yo soy todo de Dios, como decía al principio el Papa, Dios me quiere todo. Dios te quiere todo. Y uno dice, qué bueno. Y por dentro, no voy a ser el padre Paqui que quería. Está bien. Pero él lo pide, yo a tal y tal cosa la voy a tener que dejar y renunciar. Pero seré santo. No. La santidad no le tengas miedo, no te quita fuerzas ni vida. ¿Vieron? Hay una frase que hoy se dice, tenés que buscar tu mejor versión. ¿Acaso dónde creemos que está nuestra mejor versión? ¿En algo distinto al plan de Dios? ¿Acaso quién creemos que pensó nuestra mejor versión? ¿Alguien distinto a Dios? ¿Acaso creemos que yo puedo armarme una mejor versión que Dios? ¿Y Dios qué quiere para mí? La santidad. ¿Acaso es distinto mi mejor versión, el mejor Padre Paqui que podría existir, es distinto al santo Padre Paqui, digamos, a ustedes santos? Claramente que eso coincide plenamente. Si tuviéramos que hacer una ecuación, podríamos decir santidad igual, pero igual a felicidad más plena, la felicidad, verdadera vida, igual a tu mejor versión. Entonces, al profundizar en la santidad o al elegirla, tenemos que ser conscientes de que elijo mi plenitud. Elijo estar más vivo. Decía también, no soy menos humano por ser santo y soy como tipo un ángel etéreo. No, soy mucho más humano. Porque Dios soñó mi humanidad santa, mi santidad a la manera humana. Entonces no tengo que tenerle miedo, tengo que abrazarlo. Si todavía tengo algún prejuicio, que no sería raro, porque los tenemos, porque nos da miedo, porque nos cuesta, porque no me imagino santo, hay que profundizar, hay que interiorizarnos, hay que crecer en nuestra vida interior, hay que amar más a Dios y a poquito va a ir mostrándonos
nuestra mejor versión, o sea, cada vez una versión más cercana a la santidad, al que Él soñó desde un principio ante el pecado original, y en el cielo como vamos a ser, más vivos, más humanos. Y terminamos este capítulo con una frase tremenda, que si queda el punto 1, bueno, el punto 1 era antes del primer capítulo, pero si queda el punto 1 y queda esta frase en sus corazones y en sus mentes, esto es una victoria rotunda. Dice así, el último número del capítulo 1, que es el 34, al final está la frase así impresionante. Dice el Papa: no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola, esta es la frase, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Podríamos decir, ¿qué podría ser esto una verdadera tristeza para un cristiano? Un fracaso para un católico. Lo único es no ser santos. Porque todo lo otro, todo en lo que yo no alcance, no llegue, pueda ser aprovechado para mi santidad. Porque sea bueno y sea malo, lo sabemos. La cruz hace eso. Bueno, malo, doloroso, gozoso, todo para la santidad. Así que nuestra única tristeza como cristianos sería no ser santos, nuestro único fracaso. Así que ojalá que eso nos quede, ¿no? Existe una sola tristeza, que es la de no ser santos. Y una frase anterior que estuvo muy linda también, que ahora me percato un poco más, dice: la santidad no te hace menos humano, dice, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. ¿La santidad qué es? ¿Chau debilidad y fuerza humana? No, la santidad es tu debilidad que se encuentra con la gracia de Dios. Bien, si nos quedamos con eso, esto ha sido un éxito. Bueno, demasiado tiempo no nos queda, pero en esto vamos a ser un poco más sintéticos. El capítulo 2. 2 sutiles enemigos de la santidad. Dice el Papa, estamos en el número 35. Dice el Papa, lo leo: en este marco quiero llamar la atención acerca de 2 falsificaciones de la santidad que podrían desviarnos del camino: el gnosticismo y el pelagianismo. Esto ahora lo explica qué son. Son 2 herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos, pero siguen teniendo alarmante actualidad. Aún hoy, los corazones de muchos cristianos, quizás sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas. Y acá vamos a ir al corazón de estas falsificaciones. Dice: en ellas se expresa un inmanentismo antropocéntrico, disfrazado de verdad católica. Explico: inmanentismo antropocéntrico, o sea, antropocéntrico dice que nosotros somos el centro. Si nosotros somos el centro de nuestra vida, no hay trascendencia, si no hay inmanencia, solo me quedo en mí. La falsificación de la santidad lo que hace es dejar de mirar a Dios y mirarme a mí, falseando la santidad porque me conviene de alguna manera. Inmanentismo antropocéntrico, disfrazado de verdad católica. Dice, estas 2 formas de seguridad doctrinal o disciplinaria dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario. Elitismo narcisista autoritario. Elite somos unos pocos elegidos, ¿no? Algunos selectos. Narcisista vuelve un poco a lo antropocéntrico y el mirarme mi propio ombligo, y autoritario. Porque como se hace medio elitista, medio sectario, o sea, esto es así, o sea, nosotros tenemos la verdad y los demás no. Y lo que lleva, dice, a clasificar a los demás. Bien, algunas cosas brevemente sobre esto. Tenemos por un lado, decía,
el gnosticismo actual, gnosticismo, y el pelagianismo. Lo define un poco y vamos a sacar algunas puntas de esto que nos pueden ayudar y pueden iluminar nuestra propia vida. Dice, el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, solo la persona, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Pero en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o sentimientos. Muy bien, como dice, el gnosticismo se encierra en algunos pensamientos o sentimientos. Lo que vemos es que el gnosticismo se queda más en lo espiritual, ¿no? Y deja de algún lado, por un lado, lo corporal, ¿no? Por eso se queda en ideas y en sentimientos. Y a ver si hay alguna cosita más de esto. Dice, los gnósticos tienen una confusión en este punto y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas. Y acá ciertos puntos que nos pueden ayudar a conocerlo, pero lo importante no es que clasifiquemos el gnosticismo o el pelagianismo como, son tales grupos de afuera. Lo importante es que podamos reconocerlos en nosotros, porque inclusive a veces en nosotros se dan ciertos dejos de gnosticismo y de pelagianismo. Vamos un poco más concreto. ¿Qué podría ser gnosticismo actual? Con esta idea, que se queda en razonamientos, en ideas y en sentimientos. Por ejemplo, cuando yo, obviamente, dejando de lado toda la verdad católica y todo lo que me enseña la Iglesia, me circunscribo o solamente elijo una parte. Entonces, imagínense, no sé, como que absolutizo alguna devoción, ¿no? Entonces tengo tal devoción personal, particular, y yo la absolutizo como si ahí fuera todo. Entonces, ¿qué me lleva a eso? Acá está todo, y el que no está acá no es tan bueno, ¿no? Entonces, esa manera de proceder es propio del gnóstico. En una devoción particular, personal, puede ser también en ciertas técnicas, en cierto conocimiento doctrinal o no. Muchas veces también los gnósticos tienen que ver con esto vieron la propia armonía interior, entonces tener cierta doctrina, ciertas ideas, buscar mi propia armonía yo solo con mi mente y mis ideas y lo que yo voy sintiendo, y solo yo, y me cierra a mí mismo. A ver qué otras cosas también. Bueno, cuando yo voy basando mi fe en si siento o no siento, ¿no? Entonces, en el fondo, mi devoción y mi vida, mi camino de santidad tiene que ver con cuánto siento las cosas o cuánto no. Cuando muchas veces sabemos que, el amor verdadero tiene que ver con la voluntad, con la elección, con elegir lo que me pide Dios, obviamente, no cuánto siento. O estas veces digo, yo lo hago si lo siento, y si no tengo ganas, no me surge tanto, no lo dejo de hacer. Pero lo pide la Iglesia, lo pide Dios, buenísimo, pero yo voy por otro lado. Entonces empiezo como a hacerme mi propia religiosidad, ¿no? Y porque lo siento, y porque tal devoción es muy linda, y porque tal cosa parece que es muy profunda, yo me siento cómodo y se va falseando la santidad. Absolutizar opciones. Nosotros, y lo que dice el Papa, estas cosas no pasan solamente con los que atacan de fuera a la Iglesia, ¿no? Sino que pasa nosotros, los mismos católicos. Yo tengo tal opción dentro de lo que me da para elegir la Iglesia, y yo absolutizo esto, ya sea tal manera de pensar, tal manera de vestir, tal manera de comulgar, tal manera de rezar, tales cosas para leer, a qué misa ir, no sé, tantas cosas que en el fondo vamos absolutizando lo que no lo es, o vamos eligiendo
de las cosas que nos propone Dios en la iglesia, vamos absolutizando algunas cosas, algunas partes, y eso es todo. Entonces eso me va llevando a decir, epa, acá está la verdad, pero yo también soy católico, yo hago otra cosa. No, esta es la posta, ¿no? Y yo voy mirando un poco desde arriba. Bueno, y justo acá, mirada de superioridad. Esto nos decía el Papa. Entonces, el gnosticismo en nuestra actualidad, esta tentación que tenemos como de a ciertas ideas, ciertos sentimientos, o sea, centrarme en eso y todo lo demás dejarlo de lado. Lo que tenemos que tener en claro, y ya se nos va acabando el tiempo, es que tanto el gnosticismo como el pelagianismo lo que nos llevan es, digamos, a separarnos y a enfrentarnos entre nosotros. Esa es una manera muy clara de poder ir viendo si yo voy tomando alguna de estas posturas, si absolutizo mis ideas, tal actividad que hago, tales mis sentimientos, mi manera de ver las cosas, porque en el fondo voy poniendo gente enfrente, voy rivalizando, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá, aunque lo ideal hubiese sido también ver el pelagianismo y un poco más del gnosticismo, porque estamos ya por terminar, así que de última vamos a retomar el tema un poquito lo del gnosticismo y el pelagianismo para aclararlo un poco más. Simplemente cerrar con el principio o con algunas cositas. Así empezaba el Papa. Dios lo quiere todo. Dios nos quiere por entero, para darnos la verdadera vida. Y nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad. No puedo ser un cristiano mediocre. Estoy llamado a ser todo de Él. Santo, porque así Él lo soñó. Ojalá que hoy reavivemos un poco más este llamado, podamos encender este deseo, aunque sintamos que nos queda un poco grande y un poco pesado, entendiendo después que no es solo nuestra carga, pero así con un corazón ensanchado terminamos esta primer charla de este ciclo, sabiendo que esto es para nosotros, esto es a los que somos llamados, es nuestra misión por antonomasia, que Dios quiere que la vivamos en lo cotidiano, en nuestra actividad, en nuestro día a día santamente. Le ofrecemos una Ave María a la Virgen, Nuestra Señora de las Mercedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios los bendiga, que terminen muy bien este día.